Bueno, muy bien, buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio del Instituto de Estudios Judiciales. En esta tarde tenemos programada una charla sobre el recurso de casación como garantía, que está a cargo del doctor Ricardo Maidana. La charla ha sido organizada por el Instituto de Estudios Judiciales a través de su Consejo Departamental de Necochea. Y justamente para dar inicio a esta actividad vamos a escuchar primero a la doctora Mariana Jiménez, en representación del Consejo Departamental del Instituto en Necochea. Así que, Mariana, cuando quieras, este espacio es de ustedes. Tenés el mic cerrado, Mariana. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno, muchas gracias, Camilo. Buenas tardes, auditorio virtual. Les doy la bienvenida a una nueva conferencia del ciclo 2021 que en materia penal y procesal penal venimos proponiendo desde el Consejo Departamental Necochea. Esta presentación también está llena de gratitud. Hay una correlación entre la gratitud y el aumento de bienestar, no solo para quien la experimenta y expresa, sino para todas las personas involucradas. Por eso, en esta oportunidad, mi gratitud al doctor Ricardo Maidana por su predisposición total a brindar esta conferencia, que me animo a adelantar, dejará un aporte valiosísimo en el tema que nos propone, el recurso de casación como garantía. Habida cuenta no solo la integralidad de su aporte, tanto desde la especialización como desde la docencia y la magistratura, sino también el compromiso y la convicción con el que lleva adelante todas sus tareas. Nuevamente, mi gratitud a los doctores Pablo Perel, Fabián Loiza y Pablo Noel, en representación respectivamente de este instituto, del Consejo de Necochea y de los colegios provincial y de Necochea. Todos ellos por la genuina colaboración para concretar este curso. Y finalmente, mi gratitud a los que le dan sentido a la realización de esta conferencia, que son cada una de las personas que conforman este auditorio virtual en estos tiempos tan difíciles. Bueno, voy invitando al doctor Maidana a prepararse. El doctor Ricardo Maidana es profesor titular de Derecho Constitucional Argentino en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, especialista en Derecho Penal de la Universidad Austral, juez del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, consejero académico del Consejo de la Magistratura de esta provincia también. Bienvenido, Ricardo, una alegría verte y escucharte en esta conferencia. Este auditorio virtual es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Mariana, por la presentación. Gracias también al doctor Pablo Noel, que está presente, presidente del Colegio Magistrado de Provincia, y bueno, a todos los que están en esta tarde de viernes. Lamento muchísimo que no sea presencial, pero bueno, es lo que podemos hacer en este momento, y ya tengo, no sé, la seguridad que me van a invitar cuando volvamos a la normalidad. La verdad que la pasé muy bien en Necochea cuando fui hace ya casi 2 años que fuimos. La modalidad de Necochea veo que es empezar a las 3 de la tarde, ¿no? O sea, los viernes 3 de la tarde, me parece interesante, es toda una apuesta. También quiero agradecer que un poco esto es dar a conocer un poco el trabajo nuestro en casación. El Tribunal de Casación, que es un órgano relativamente joven en la provincia de Buenos Aires, ha pasado por varias etapas, incluso cuando la última vez que fui a Necochea fue una oportunidad para presentar algunas cuestiones de casación y presentarnos y poner en conocimiento algunos cambios que se iban produciendo en el tribunal. Y esto, bueno, para mí es un placer poder hablar de lo que trabajo. No es algo, más allá que obviamente es producto, uno prepara los temas, uno elabora las sentencias, pero esto es tratar de contar un poco cómo trabajamos y cómo tratamos los recursos. Así que en ese sentido, gracias por esta oportunidad. Especialmente a Mariana por todo el empeño y el empuje para que esto se concrete. La idea es no hacer algo muy tedioso, tratar de hacerlo lo más ameno posible, un poco de la mano, que es un viernes a las 3 de la tarde. Y me pareció, estamos elaborando con varios jueces de casación y otros jueces del interior de la provincia un código procesal penal.
que están en plena elaboración. Justo la parte que me toca es el recurso de casación y un poco, es un poquito un adelanto de algunas cosas que pusimos ahí. Los temas que voy a presentar, insisto, trato que sean amenos. No son respuestas cerradas, sino que hay varias cuestiones que van a quedar abiertas, como ocurre siempre en el derecho, no hay respuestas únicas. Depende de la coherencia de la argumentación, de la fundamentación, que le da más consistencia a esa respuesta. Entonces, lo que quería un poquito, la forma de presentar es el recurso casacional, cómo se origina, con el tiempo, cómo ha ido delineándose la amplitud y sus características, y un poco dejar las inquietudes, las incógnitas de por dónde actualmente están los grandes debates del recurso de casación. Y ya el título de la charla un poco está adelantando en lo que se está transformando el recurso de casación en forma paulatina, inexorable, que pasa a ser una garantía constitucional en el proceso penal, la garantía del recurso por vía del recurso de casación. Y antes de empezar, hago un par de reflexiones que me parece útil hacerlas. Tal vez sea un tema muy básico del derecho. Bueno, yo doy clase de Derecho Constitucional. En realidad empezando clase de Derecho Penal y Derecho Procesal, y fui yendo al Derecho Constitucional, y esto un poco creo que define muchas de las grandes respuestas en materia recursiva, que es el tema que nos ocupa. Hay un principio muy básico que lo estudiamos cuando empezamos la facultad, que es el principio de supremacía constitucional. Suele distinguirse un principio de supremacía material y un principio de supremacía formal. El que me importa recordar ahora es el principio de supremacía material, que tiene que ver con el contenido de la Constitución. La validez de una ley, de una norma inferior, está subordinado a que respete el contenido, que sea coherente con el contenido de la Constitución. Una regla que hasta parece sobreabundante, y sin embargo tenemos que recordarla todos los días. Todos los días. Esa supremacía, en definitiva, y la vigencia de la supremacía, es lo que permite limitar el poder del gobernante, o de los gobernantes. Y si lo que aspiramos es a un Estado de Derecho, una sociedad donde los ciudadanos estén sometidos a la ley, por oposición a un Estado de policía, una clasificación que hace una escuela alemana del derecho constitucional del siglo XIX, el Estado de policía, una sociedad donde se somete al poder, se somete a la autoridad. Y esto, insisto, que parece algo tan básico, lo vemos cotidianamente en permanente tensión. O estamos sometidos como ciudadanos a la ley o al poder. Si abrimos los diarios, cada día hay una noticia donde nos da cuenta que está en duda, y hasta a veces la sociedad pareciera haber aceptado que el poder define absolutamente todas las cuestiones. Y esto no puede ser así, esto no debe ser así. Esto es un desafío que tenemos los abogados, los jueces, los fiscales, defensores, cada uno en su lugar, para que podamos, en este camino de crecimiento como país, desde el derecho, donde realmente nos acerquemos a ese estado ideal de derecho y que nos dé mayor seguridad para todos, para nuestros derechos, para nuestras condiciones de vida cotidianas y distintas situaciones que se plantean. Voy por más. Esto que es elemental, la sujeción de la ley al contenido que surge de la Constitución Nacional, lo veo, por ejemplo, hoy muchas veces en el derecho penal. He tenido algunos debates con colegas donde, en aras de que el derecho penal mantenga su carácter de sistema, un sistema cerrado que da respuesta a cuestiones, una dogmática muy precisa, muy técnica, y muchas veces esa pretensión soslaya el contenido constitucional. Por ejemplo, en materia de género.
la adopción de la perspectiva de género proviene de dos instrumentos internacionales, CEDAW y la Convención de Belém do Pará, y es una cuestión básica de derecho constitucional que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. En consecuencia, no hay ningún motivo, ninguna razón desde un Estado de Derecho para no aplicar la perspectiva de género. Por ejemplo, si se trata de interpretar la legítima defensa. Podrá estar regulado en el Código Penal, artículo 34, inciso 6, inciso 7, pero no deja de ser una ley sustantiva. Y al momento de evaluar la actualidad de la agresión ante una cuestión de violencia de género, es inevitable la adopción de la perspectiva de género, insisto, impuesta por estas normas internacionales de superior jerarquía. Lo digo también si hablamos de un sistema de enjuiciamiento, y es a lo que nos vamos a llegar al tema de hoy, tratar de hacerlo lo más breve posible, pero hay un sistema de enjuiciamiento impuesto por la Constitución que es el acusatorio, la intervención del pueblo en las decisiones, y esto necesariamente debe ser respetado, vamos a ver un ratito, en las normas procesales. Y a mi parecer, el juicio por jurado, por ejemplo, que si bien tiene un reconocimiento constitucional, en su instrumentación no puede desconocer estas cuestiones constitucionales que imponen un determinado contenido del proceso. Un fiscal que acusa, que delimita el hecho objeto del proceso y sobre el cual se debe expedir el juicio por jurado, al cual el juez tiene que, obviamente, respetar y proteger al jurado, pero a partir de la acusación del fiscal, que es el que delimita ese hecho que va a ser materia de sentencia. Entonces digo, se impone una coherencia en las normas, en el contenido de las normas constitucionales, al momento de aplicar la ley sustantiva y de entender también el procedimiento. Vamos al recurso de casación y cómo esto también repercute claramente en el recurso de casación. El recurso de casación originariamente fue visto como un medio de control funcional. Incluso en nuestro país hoy está prácticamente en todos los códigos de procedimiento que al prever el juicio oral establecieron decididamente el recurso de casación de acuerdo a criterios de la doctrina europea. Es decir, al implementar el sistema de enjuiciamiento oral, dispusieron la casación como un medio de impugnación. En nuestro país, el Código de Córdoba de 1940 lo previó, y se trataba el recurso de casación como un acto que tenía como primer objetivo asegurar la vigencia del derecho objetivo. Y si nos ponemos a pensar un poquito en esto, tiene como ese concepto, insisto, asegurar la vigencia del derecho objetivo, pareciera muy alejado o muy poco compatible con un diseño del Poder Judicial que surge de la Constitución Nacional, que estableció como objetivo un proceso penal acusatorio y con participación popular. Y acá quiero hacer una digresión. El sistema jurídico argentino es tributario de dos tradiciones normativas. Por un lado, la del derecho continental codificado, donde el juez es percibido como la boca de la ley. La función del juez es asegurar que la ley se respete y en consecuencia su tarea va a ser la de aplicar, interpretar las normas vigentes, pero acudiendo a los motivos y a la voluntad del legislador. Esta tradición es muy fuerte en materias de derecho común, codificado, y la otra tradición normativa, además de la continental europea, es la del derecho americano.
derecho norteamericano que fue el utilizado en el diseño del poder que surge de la Constitución Nacional. Justamente esa Constitución rígida, suprema, aparece designado, aparece estructurado como uno de los poderes, el poder judicial. En el derecho continental europeo, el juez es un administrador. En el derecho norteamericano, el juez es una persona que recrea el derecho a través de la vía interpretativa. La pregunta es, y podríamos generar un debate nosotros, ¿el modelo de organización judicial que tenemos es el europeo o es el norteamericano? Si se trata de respetar el contenido que proviene de la Constitución. ¿Qué les parece? Si vamos a la fuente de nuestra Constitución Nacional, claramente es el norteamericano. ¿Y cuál es el motivo o cuál fue la razón por la cual se previó ese diseño? Se trató de evitar que se lesione el derecho federal, y por eso, en el modelo norteamericano, se dio a todos los jueces el poder de controlar la constitucionalidad de las leyes y, en última instancia, a la Corte Suprema. El control difuso de constitucionalidad que tenemos nosotros. Se prevé un poder judicial horizontal, no burocratizado ni corporativo, y justamente los jueces, si tienen ese control difuso de constitucionalidad, lo que tienen en sus manos es la facultad de controlar a los legisladores. Y aquí aparece el Tribunal de Casación. En realidad el recurso de casación proviene del derecho francés. En su origen, su tarea exclusivamente consistía en defender el derecho establecido. No fue pensado originalmente como un recurso para la defensa de los derechos de las partes, sino como un medio de censura para funcionarios que puedan ser desobedientes. Insisto, esto es el origen. Y por eso, en un principio, el recurso de casación fue previsto exclusivamente para las cuestiones de derecho. Insisto, la función originaria era la de proteger la autoridad de quienes habían dictado las leyes. Aún hoy, tanto dentro del Poder Judicial y fuera del Poder Judicial, reducen la tarea del juez, la de aplicar la ley. El juez solo tiene que aplicar la ley, como si el juez fuera la boca de esa ley. Ese entendimiento, a mi modo de ver, significa relegar al derecho, y especialmente a la función judicial, a una tarea casi degradada y matemática, que se limita a cumplir la operación mecánica de repetir el texto y la voluntad de los creadores de la ley. Y con esto no quiero generar polémica, pero es simplemente una provocación a que a veces hay sentencias donde está debatida una cuestión constitucional y terminan yendo a los debates legislativos, lo que dijo el legislador, lo que dijo otro legislador. Esa concepción del juez, a mi modo de ver, es antigua, es degradar al Poder Judicial a esa tarea simplemente de ser la boca de la ley. Ocuparse que la autoridad del legislador no se cuestione. Y antes de avanzar con el recurso de casación, y no extenderme mucho más en este tema, si la tarea del juez es la de recrear el derecho, el juez tiene la posibilidad de control difuso de constitucionalidad, el juez tiene que ocuparse que haya esa coherencia entre el contenido de la norma constitucional y la norma legal que está aplicando. La tarea del juez es mucho más importante. Es una tarea, insisto, de interpretar y de crear, tomando como fuente, en primer lugar, la Constitución, las normas que tienen jerarquía constitucional, los tratados, que todos, los
Las 5 clases tratadas que están previstas en nuestra Constitución Nacional tienen jerarquía superior a las leyes, y nos guste o no, el contenido de la ley tiene que ser respetuoso y en la interpretación y la aplicación del juez tiene que darse esa coherencia. El mayor sustento, la mayor consistencia de una decisión radica en esa coherencia. Constitución, normas convencionales con jerarquía constitucional, normas tratados internacionales y la ley. Esa coherencia que resguarde ese orden relativo de normas. Justamente, el recurso de casación, con el tiempo, se le atribuyó la tarea de proteger la norma jurídica, de unificar la jurisprudencia, y así quedó definida la función política del recurso, que es asegurar la vigencia uniforme del derecho objetivo. En el derecho francés incluso, además de esto, además de esa función de proteger el derecho objetivo, se extendió a los vicios del procedimiento. Toda esta concepción del recurso de casación es compatible con un recurso como un medio de control funcional. Es decir, una instancia de control burocrático, como si fuera una burocracia de la administración pública donde solamente controla a los que están por debajo, y no una garantía de seguridad. Concebir el recurso de casación como un medio de control funcional justamente tiende solo a esto, a verificar ese no apartamiento de la ley por parte de los jueces de todas las instancias, para controlar la correcta aplicación de las reglas de administración de justicia a pedido de quien va a sufrir la condena y de los órganos públicos encargados de la acusación. Este sistema prácticamente llegó hasta la actualidad y es lo que tratamos de superar incluso con una interpretación coherente del sistema que proviene de la Constitución Nacional. ¿Por qué razón este sistema llegó hasta la actualidad? Subsiste el sistema de persecución penal estatal, los recursos, hoy todavía, especialmente contra la sentencia definitiva, en primer lugar todavía no es una garantía a favor del imputado, sino es un medio de control de los tribunales superiores por sobre la actividad de los tribunales inferiores, si se han adecuado o no la ley del Estado cuando decidieron, sobre la forma de enjuiciamiento, sobre la solución, la fundamentación y la valoración probatoria que hacen los tribunales inferiores del material incorporado, o sea, de la prueba. Hay una organización judicial vertical y todavía los recursos están establecidos en forma de una facultad bilateral, o sea, tanto el defensor como el fiscal. Ahora bien, hay dos convenciones, ustedes estarán al tanto, pero lo recuerdo, que necesariamente están influyendo y están modificando esta base política del recurso. Y es el camino que se está transitando en la actualidad. Justamente por la reforma del año 1994, esas convenciones tienen jerarquía constitucional. Estoy hablando de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8, número 2H, que establece que una persona juzgada tiene en el procedimiento penal derecho de recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior. Y la segunda convención es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, número 5, que dispone que toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le hayan impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a los prescriptos por la ley. A partir de acá,
en la provincia de Buenos Aires, los institutos que están regulados en el Código de Procedimiento Penal tienen como objetivo la adecuación al sistema de enjuiciamiento que surge de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, los que tienen jerarquía constitucional. Es decir, si el derecho procesal penal es reglamentario de los principios, declaraciones y garantías reconocidos por la Ley Suprema, justamente es la base política de orientación del sistema. Cuando una persona es condenada, esa decisión del Estado solo va a ser válida en la medida que respete la base política o el marco político que surge de la Constitución Nacional. Y cerrando, y ya entramos de lleno con el recurso como garantía. Para que una condena sea legítima, tiene que ser el resultado de un proceso adecuado a la Constitución, a los tratados internacionales, y en consecuencia se tienen que asegurar los principios penales, principio de legalidad, concebir un derecho penal de acto, el derecho penal como la última ratio, pero también y fundamentalmente las garantías en el proceso penal. Juicio previo, defensa, inocencia, prohibición de la persecución penal múltiple, doble conforme, y los principios relativos al procedimiento como la oralidad, la publicidad, la imparcialidad y la independencia del tribunal, las provisiones probatorias y la facultad de abstención del imputado. Repito, para que la condena sea legítima, tiene que ser el resultado de un proceso adecuado a la Constitución y a las garantías del proceso penal. Consecuencia de este razonamiento, la casación constituye la reglamentación del recurso como garantía, es decir, como una seguridad concedida para impedir que el goce efectivo de los derechos que están en la Constitución no sea vulnerado por el Estado, ya sea limitando ese poder o bien a veces permitiendo un remedio específico para resolver. Justamente el recurso contra la sentencia de los tribunales de juicio se tiene que entender como una garantía procesal del condenado y no puede verse como un medio de control de los órganos superiores sobre los inferiores. No pueden haber limitaciones al condenado para recurrir la sentencia. Consecuencia de eso, se ha ampliado el ámbito de revisión del condenado para cuando interpone el recurso, permitiendo la máxima posibilidad crítica que permita a su vez el carácter público y oral del debate, que es lo que sostiene necesariamente, es decir, da fundamento formal y material a la sentencia. Esta concepción, insisto, una garantía a favor del imputado, no impide, no es un obstáculo a que el legislador le otorgó al Ministerio Público Fiscal la posibilidad de recurrir. Ahora la pregunta es, ¿constituye una reglamentación de la garantía o es solo una decisión política? Si lo que estamos hablando es de una garantía constitucional, es decir, una seguridad del individuo frente al Estado, no puede el Ministerio Público, que es el Estado, autotitularse a sí mismo para lograr una seguridad de a quien él mismo representa. Sería una contradicción. Entonces, si el legislador decidió
conceder al fiscal un recurso es una decisión política. Uno de los grandes debates, o sea, no es una reglamentación constitucional. Uno de los debates de la actualidad y que va creciendo volumen es si el recurso acusatorio contra la sentencia contradice o no la garantía. Porque podría generar que una persecución posterior por el recurso fiscal pueda constituir un bis in idem, afectando la garantía contra la múltiple persecución penal. Estos son los temas que están abiertos, que la Corte Federal se ha ido expidiendo. Yo voy a dar una opinión un ratito, lo que queda de la charla. En materia de juicio por jurados, el legislador tomó una decisión contraria al juicio común, justamente vedando al fiscal el recurso contra el veredicto absolutorio, y plantea esta constitucionalidad justamente la Sala Quintero. En la causa López fue la primera sentencia que decidimos que no es inconstitucional que el fiscal no tenga recurso contra el veredicto absolutorio. Insisto, lo que no pueden caber dudas es que el Estado no puede utilizar el recurso invocando una garantía, porque cuando se definen en la Constitución y la Convención los derechos y las garantías de los habitantes, hablan justamente de las garantías procesales frente a la acción y la fuerza aplicada por el Estado. Vamos a otro tema de actualidad. ¿Qué pasa con la víctima? La víctima también es un individuo cuyos derechos deben ser protegidos contra la utilización arbitraria del poder penal por parte del Estado. La Corte reconoció esa posibilidad para la víctima, pero con esta aclaración fundamental, no como un derecho al recurso, sino por vía de otras normas de la Convención Americana de Derechos Humanos. Vamos a ver artículo 25 y artículo 8, primera parte. Dejo un poquito esto en suspenso y voy... Mariana, vos me decís después, por favor, el tema del horario, si hay alguna si me extiendo mucho, así voy acortando. Pero, volviendo al recurso, no hay duda que convencionalmente el recurso tiene que satisfacer la garantía. Y la Corte Federal, en un principio, entendió que el recurso extraordinario era apto para garantizar el derecho al recurso del condenado. Luego, justamente con la incorporación de las convenciones, entendió que, como el recurso extraordinario es limitado, contiene reglas, excepciones que restringen la competencia, en consecuencia, eso no permite ver al recurso extraordinario como apto para satisfacer la garantía. Lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires. Los recursos extraordinarios previstos por la Constitución de la provincia de Buenos Aires no satisfacen la garantía del recurso. Y justamente la importancia del Tribunal de Casación y del recurso de casación. Si el recurso ante la Corte Provincial no satisface la garantía, es posible el resguardo, el respeto de esa obligación que tiene el Estado argentino a satisfacer el derecho al recurso del condenado, gracias al recurso de casación, que en principio satisface esa necesidad que tiene el condenado de recurso contra la sentencia. La jurisprudencia extranjera paralelamente trató de compatibilizar un poco este fin innegable que hoy tiene el recurso de hacer justicia en los casos particulares. ¿Cómo lo hizo? Cuando todavía trataba de proteger el derecho objetivo, amplió la revisión
a pesar de la falta de cambios legislativos, a través de la exigencia de la falta de fundamentación de las sentencias. Se procuró introducir reglas revisables cuando se analiza la motivación de la sentencia. El juicio probatorio quedó sometido justamente al control de la lógica. Y, paralelamente, concordantemente, la Corte de la Nación se ocupó de introducir correcciones tendientes a ordinarizar y ampliar el objeto. Volviendo al principio, fíjense, por más que el texto legal tenía un contenido, ha sido el Poder Judicial adoptando una posición activa, protagónica, no limitada a cumplir con lo que la ley establecía, como si fuera la boca de la ley, sino destinada a recrear al derecho a una interpretación coherente y justamente de la mano de la jurisprudencia se fue ampliando, maximizando el rendimiento, ampliando el conocimiento de casación y que permite ver justamente hoy el resguardo del recurso como garantía en manos del recurso de casación. Insisto, por interpretación jurisprudencial. ¿Esto qué determina? Hay una reglamentación del Código de Procedimiento. Los motivos 448, 449 del Código Procesal Penal. ¿Cómo se compatibiliza con esto? Bueno, no rigen estos motivos cuando el que recurre es el condenado. Esos motivos solamente limitan al recurso del Ministerio Público Fiscal. Justamente porque para el fiscal no es una garantía, sino justamente es una decisión política del legislador que le dio esa posibilidad de recurrir. ¿Qué pasa con el particular damnificado? ¿Qué pasa con la víctima? ¿Qué pasa con el fiscal en este camino o en esta modificación de la base política del recurso? Vuelvo con algo que ya adelanté. El recurso de casación reconocido del Ministerio Público Fiscal no es una garantía constitucional, sino una concesión que dio el legislador. Ese derecho a la doble instancia no integra para el fiscal la garantía genérica del debido proceso. Cuando es el fiscal, insisto. En consecuencia, claramente la decisión del constituyente fue rodear al imputado de estas garantías para tratar de lograr un control, si él lo decide, o por lo menos una vez más, de las decisiones adversas que pueda tener. Y esta extensión del recurso que le dio la Corte Nacional, previa decisión de la Corte Interamericana en Herrero-Ulloa, no opera cuando es el acusador el que impugna un pronunciamiento. El recurso para el imputado es una garantía, lo que venimos diciendo, y en los casos en que el acusador ejerza el recurso, no se puede apartar de los motivos del 448 del Código Procesal Penal. Muchas veces el fiscal recurre una decisión adversa ante casación y no puede, como técnica recursiva, reclamar la injusticia de la decisión y con eso pretender la modificación. Necesariamente el recurso que interpone el acusador tiene que estar conectado con los motivos que están en el 448 del Código Procesal Penal. Insisto, porque esos motivos lo vinculan al fiscal. Y esta bilateralidad que subsiste como una concesión del legislador, también para el padrón damnificado, que a mi modo de ver tampoco tiene la posibilidad de recurrir como una garantía, como garantía del recurso, no significa una violación al bis in idem en forma automática. Repito, la bilateralidad impugnativa que establece la ley, o sea que el fiscal pueda recurrir también al partido damnificado,
no significa en abstracto, sin analizar el caso particular, que se viole el non bis in idem. Traducido, ante el recurso fiscal o planificado no significa que la revocación esté afectando la provisión del doble o múltiple juzgamiento contra el imputado. La Corte ha dado unas pautas en Alvarado, en Olmos, Sandoval, Jean Canson. En lo particular, en votos míos, me he adherido y he dicho que el reenvío en ese caso particular significaba violación al bis in idem. Lo he hecho en varias causas, pero no significa que automáticamente sean todas. Por ahora vengo bastante en minoría en casación, tengo la postura, la única en la mía. Trato de ser respetuoso de la Corte Federal con Alvarado, con Olmos, con Sandoval, pero creo que son uno de los caminos posibles, pendientes, justamente en esto, en aras de subordinar el contenido de la ley procesal a la norma o al contenido de la Constitución Nacional, en este caso, la norma convencional. Como consecuencia de esto, el fiscal puede recurrir de la absolución, de la condena cuando es inferior a la mitad de la pena que él pidió, y también del sobreseimiento. Y lo propio ocurre con el particular damnificado. Tiene las mismas limitaciones que tiene el fiscal. De todas formas, y quiero esto poner en actualidad, es un tema actualmente, casación en la provincia, a mi modo de ver, el recurso de damnificado no es una garantía en los términos del artículo 8.2 de la Convención. Sí tiene, siguiendo a Yuri, la jurisprudencia de Yuri, la Corte Federal, la víctima tiene derecho a, como parte de acceso a la justicia, de obtener una revisión de su situación, pero no como derecho al recurso. Dentro de lo que es casación, hay dos salas que a partir de la ley de víctimas, para mí no lo dice, pero bueno, lo entienden la sala 2 y la sala 4, han extendido también a la víctima el derecho al recurso como garantía. Y a su vez el doctor Boriski tiene, desde sala tercera, un fallo en soledad que es interesante, que es también para pensarlo, son los temas que se vienen, que dice que el damnificado también tiene como garantía de defensa. O sea, no habla de garantía del recurso, sino como garantía de defensa, la posibilidad de obtener una decisión a favor de su interés. Entonces, en definitiva, el particular damnificado no puede interponer un recurso de casación como el imputado, sino con los mismos límites del fiscal, salvo y con el alcance de esta jurisprudencia de la Corte Federal en Yuri como parte de derecho a que se reconozca su derecho, valga la redundancia, de acceso a la justicia. Síntesis. ¿El recurso de casación constituye una garantía? Depende. No hay duda que es para el imputado. No hay ninguna duda. No lo es para el fiscal, no lo es para el damnificado. Ha desaparecido esa función de control funcional. Existe una interpretación sana y progresiva jurisprudencial que amplió el contenido frío, formal y básico de la ley. Segundo punto, y para mí no hay dudas, el juez no es un autómata, el juez no es un mero matemático que dice 1 más 1, 2 y aplica la ley, y se ocupa que nadie no respete la ley. No, la tarea del Poder Judicial, afortunadamente, pone en manifiesto que es mucho más alta, por vía del control de constitucionalidad, por vía del control de coherencia, controla al legislador que la ley aplicada al caso sea coherente con el contenido que proviene de la norma constitucional. Y hablo de la norma constitucional y la norma convencional que tiene jerarquía constitucional. La tarea del juez hoy, justamente
cuando se trata de motivar, tarea fundamental en la motivación de sentencias, necesariamente debe tener la coherencia que la permita sustentar, insisto, en un Estado de Derecho como el nuestro, partiendo del contenido material de la Constitución. El único razonamiento válido y que legitima ese razonamiento es partiendo de ese contenido que surge de la Constitución. Entonces, si está en tensión la aplicación o no de una ley, un agravante, un tipo penal o materia procesal, inevitablemente el análisis tiene que partir de los principios constitucionales penales y principios constitucionales en el proceso penal. El único razonamiento que permite dar coherencia a la solución. No tengo respuesta definitiva, pero está pendiente si el recurso fiscal, la bilateralidad, constituye o no una afectación a la garantía contra el non bis in idem. La respuesta es no, no en todos los casos. En algunos casos sí, en otros casos no. Depende del caso. Habrá que ver. En algunos casos un reenvío no significa un nuevo juzgamiento, en otros casos sí. Es un camino también pendiente. Y por último, la víctima. La víctima va teniendo un protagonismo más esencial en el procedimiento y es sano, permite acercarnos más a un acusatorio, donde se puede ver ese conflicto entre las partes, donde el juez pasa a ser un tercero imparcial. Sin dudas, esa posibilidad de la víctima no puede remitirse al recurso, a mi modo de ver, tal como están las convenciones, claramente habla solamente del imputado, y lo que sí la víctima tal vez es para trabajar, es para estudiarlo, como parte del derecho a que su planteo, a que su interés tenga respuesta por parte del Poder Judicial, por vía del derecho de defensa, puede invocar una garantía y le da una mayor posibilidad de intervención en el proceso que el fiscal en materia recursiva. Para concluir, para terminar, quería simplemente hacer una especie de presentación del tema, de información sobre por dónde está hoy el recurso de casación, cuáles son los grandes debates, los que están pendientes, y lo último, invitar a todos como abogados, como litigantes, como fiscales, como defensores, como jueces, a este desafío que es inevitable, inexorable, el de luchar por la vigencia de un Estado de Derecho, donde definitivamente estemos sometidos a la ley, y cuando la ley, no estoy hablando de la ley del legislador, sino la ley, la norma que proviene desde la Constitución Nacional. Creo que es el camino para dar mayor certeza, mayor seguridad en las decisiones, más justicia, y que nos puede poner en lugar de una, en el caso de la provincia de Buenos Aires, una sociedad más convencida que los derechos están para ser cumplidos. Y esto no depende de una elección política, de una elección de que voto tal partido u otro partido, es una responsabilidad nuestra como parte del Poder Judicial. Celebro este encuentro, el doctor Pablo Noel, Mariana, que me parece una posibilidad de trabajar en esta línea para fortalecer el Poder Judicial, para dar respuestas que la sociedad está reclamando, aún frente a la convulsión, aún frente a la alteración o la crisis permanente, dar una respuesta que cuando se trata de aplicar la Constitución, las normas procesales, las normas penales coherentes con la Constitución, no hay crisis. Estamos recreando el derecho y el rol de los jueces, el rol del Poder Judicial es un rol revitalizado tendiente a fortalecer la democracia. Muchas gracias. No sé si alguna duda tendrán y algunas preguntas. Ya me he adelantado, Mariana, que para tener el certificado hay que responder unas preguntas, ¿no? Bueno, la idea mía era subir 10 preguntas, así, bueno, en base a lo que hablamos, para que si lo responden tienen el certificado. A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Porque,
Si alguien tiene alguna pregunta y quiere levantar la mano, puede hacerlo. Acá creo que veo a alguien que está levantando la mano, me parece. A ver. Bueno, pero razones de fuerza mayor lo tuvimos que... Hay una pregunta, FG, una mano por lo menos. Sí. Fiscal Gustavo Giorgi, ahí está. ¿Y? Mariana, ¿vos estás activando los micrófonos desde ahí? ¿No tienen todos activados? Yo permití el micrófono, dice, y acá lo estoy permitiendo. Ahí está, a ver. Debería poder hablar, pero no sé dónde está. Bueno, dos preguntas, pero bueno. Giorgi, Gustavo Giorgi, que es de Loma de Zamora. Sí, levantó la mano y acá lo veo, pero... Deshabilitar micrófono, dice acá. Me está fallando esto, perdón. A ver, Fernando Fasano, si nos puede dar una mano con esto. Se quedó dormido, me parece. Sí, no lo tenemos acá. Es una pena. Capaz lo dicen espera. No sé cómo hacerlo. Qué desastre. Bueno, sí, muy rápido. Si es un fiscal que va a preguntar, la pregunta es muy obvia, seguramente. Cuestionando un poco la limitación recursiva del fiscal. Son temas para trabajarlo, no hay única respuesta. A mí me da si el recurso pasa a tener un rol de garantía, no, desde el punto de vista constitucional es incompatible el recurso del Estado, justamente invocando una garantía. Es una cuestión básica del concepto de garantía, pero nada más que eso. Y yo puedo preguntar algo entonces en esa línea, en relación a los casos de género. Sí. Vos dijiste, y que ya te escuché en otras oportunidades pidiendo que la Constitución sea más enfática en este tema, también te escuché decir el rol pedagógico que las sentencias de género tienen, porque todavía hay que enseñarle a la sociedad que matar, violar y lastimar a las mujeres es un crimen. Entonces yo lo que te pregunto es en relación a esta norma que veda a la víctima de un delito de género el derecho a un recurso ante una absolución, si eso no estaría por debajo del estándar de la Convención de Belén do Pará, cuando a los estados, a la Argentina como parte del estado signatario de la Convención, les exige el deber de la debida diligencia, esa obligación reforzada, no solo para prevenir, investigar, sino también para sancionar, y con el estado de cosas que tenemos actualmente, eventualmente ante un veredicto de un jurado absolutorio basado en concepciones estereotipadas, que bueno, que justamente el Estado argentino se comprometió a erradicar, si no estaríamos por debajo de esas garantías, de esas, en esos casos, ¿no? Si no debería haber por ese criterio establecido como regla, enfatizar también en excepciones en cuanto se trate de que estén en juego estos derechos humanos fundamentales, ¿no? Me parece, porque si no podrían chocar más arriba, ¿no? En la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay un fallo contra Nicaragua. Al final Nicaragua terminó sacando el juicio por jurados a raíz de este fallo para estos delitos. Y bueno, si bien no solo en eso creo que tendrían que reforzarse el Código Procesal Penal, sino en género, digo, ¿no? Pero bueno, en este punto justo estás hablando de estos temas, a ver qué opinas vos. Sí, no fue una pregunta, ¿no? Fue tu postura, que tenés una sentencia sobre eso, ¿no? Sí, tengo un artículo que todavía está por salir la publicación, está para Robinsal, ya falta cada vez menos, así que esperemos tenerlo pronto. Está bien, no, la pregunta es muy buena y sí, no hay respuestas absolutas. La víctima tiene un camino por recorrer porque tiene protección convencional y obviamente lo que no puede invocar es el recurso como garantía. Podrá invocar otro derecho, el que marcaste vos y está perfecto, y puede reclamar a que su situación sea, si fue incorrectamente evaluada, alguna facultad procesal fue cercenada, depende del caso. Justamente, el rol del juez,
es que recrea el derecho en el caso particular. Esa tarea va a estar en ver en tensión las normas. No creo que haya respuesta absoluta, no hay respuestas absolutas. Sí, la cuestión de género, afortunadamente, tiene reconocimiento convencional, se va modificando paulatinamente las leyes, sobre todo la interpretación, y creo que en el caso particular, bien presentada esta cuestión, sí, y hay un camino mucho más largo que recorrer que si fuera las víctimas secas, o obviamente que no sea el Ministerio Público Fiscal. Estoy de acuerdo con eso. Buenísimo. Muchas gracias. El Sofía Arsénico hace una pregunta. Sí. Lo que yo no estoy pudiendo desde acá es habilitar los micrófonos. Necesito a Camilo o a Fernando. Enseguida lo solucionamos, danos un segundito. Genial, muchas gracias. Ayer sacamos una sentencia muy interesante de género de Bahía Blanca. Una señora imputada de haber dado muerte al hijito recién nacido en el baño, una mujer muy vulnerable, que ya tenía 4 hijos, trabajaba en negro, de chiquita fue obligada a trabajar, a cuidar a sus hermanitos. Bueno, había sido condenada por un tribunal de Bahía Blanca. Ayer justamente hablando de esa vulnerabilidad y hablando de la culpabilidad, entendimos que no era reprochable y la absolvimos. Fue bastante fuerte. Sí, y también con lo que vos decías, y tengo algo más para comentar y a ver tu postura o tu posición, que medio que la vengo viendo en estos fallos de género, me refiero a esta temática, que no solo, por ahí la función de ustedes, no solo nuestra, ¿no? De los jueces, no solo procesal, sino la extraprocesal en cuanto a tratar de dar remedios estructurales o intentar a estos casos de desigualdad estructural, ¿no? Y yo voy viendo, porque, bueno, soy jueza en un tribunal criminal y porque tengo casos y los voy siguiendo a ustedes para resolverlos, que son muy útiles, vos ya sabés, desde Rodríguez, ese caso tuyo que de 2014 que venimos siguiendo, lo venimos poniendo en todas las sentencias, y digo, esto de tratar de armar o de tratar de, veo como que proponen de darnos una herramienta metodológica mínima para la solución de estos casos, ¿no? Que son tan difíciles de resolver y que no solo sino por el problema cultural, ¿no? Que estereotipos tenemos todos y no solo las personas, sino los jueces por ahí al fallar, lo vemos en muchos casos, ¿no? Recientemente se ha resuelto por la Corte y el año pasado por otra sala de casación el caso de Lucía Pérez, que celebramos las mujeres y estas decisiones. Bueno, cómo van o cómo tratar de lograr una matriz de análisis o una propuesta metodológica mínima para los demás jueces, ¿no? Como un desafío o un remedio más allá del caso concreto, ¿no? Lo veo como un proceso también, desde los primeros casos que tuvimos, cómo fuimos sumando situaciones y viendo por ahí estereotipos no solo en los tipos penales, sino, como vos decías, en las leyes procesales, bueno, y cómo ir desmantelando eso, y bueno, ese trabajo como más extensivo, que va más allá del caso concreto, me parece que es sumamente valioso para todos los jueces que venimos atrás, ¿no? O que venimos previos a ustedes. No, insisto, y como un poco lo planteé, que el juez no puede ser visto como la boca de la ley, solamente una tarea degradada de aplicar lo que el texto dice, lo que es el Código Penal. Porque el teoría del delito establece que la legítima defensa tiene tal y tal requisito, no lo podemos apartar. No. La tarea del juez es la de recrear el derecho y, en consecuencia, interpretar en cada caso desde la Constitución Nacional. En esencia, esto que estás proponiendo, y obviamente que está perfectamente, no es más que eso. Ese análisis de la perspectiva de género, perspectiva cultural también que le hemos aplicado más de una vez, en resguardo de personas vulnerables por su condición social o por su condición
nos tocó tratar de una mujer de una población indígena, de una minoría. También el texto constitucional y las convenciones tienen herramientas que permiten compensar esa desigualdad. Porque en definitiva la cuestión de género es, en la base está una desigualdad, la desigualdad del hombre y la mujer. Entonces, ya del artículo 16 de la Constitución Nacional tenemos la obligación de compensar esa desigualdad que viene estructural. Entonces, me parece que ese es el camino. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Quiero que hablen otras personas, a ver si podemos activar. Ya pueden habilitar sus micrófonos los que quieran hacerlo, así que simplemente... Ahí está, bueno. A ver, Sofía Rezónico, ¿le damos la palabra? O no, el fiscal teníamos, perdón, el fiscal Gustavo Giorgi teníamos acá pendiente. Sí, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, buenas tardes, te escuchamos. Bueno, perdón que no tengo cámara. Bueno, la verdad es muy buena la exposición, y quería preguntarle sobre un fallo de la Corte de Provincia del año 2020, Coleman, que bueno, es bastante interesante la postura que plantea y creo que le da una nueva revitalización y jerarquía a lo que decida Casación, ¿no? Y bueno, le quería preguntar si tiene alguna posición tomada sobre ese fallo. Muy buena pregunta y muy bien que lo trajiste. No, es coherente con lo que venimos diciendo. La Corte Provincial, en la sana doctrina, va también en esa línea, así que está perfecto, está bien traído y bueno, estamos obviamente de acuerdo y vamos a respetar esa doctrina, no era de esperar, nada más. Pero bienvenido que lo trajiste a la charla. Ese fallo, el año pasado. Perfecto. Y una segunda pregunta, quizás es más práctica, pero tiene que ver también con el tema de violencia de género, bueno, motivado en algunos problemas que se nos presentan a los fiscales, que es la retractación de la víctima en el juicio oral. Si hay alguna norma a nivel internacional o alguna jurisprudencia que nos permita dejar de lado esa retractación firme en juicio oral cuando nos dice que no sucedió, y uno está convencido por los informes psicológicos que hay, que están en la etapa de negación, si hay alguna forma de validar la declaración prestada en instrucción y dejar sin efecto la de juicio oral, ya sea por normativa o por alguna jurisprudencia, ¿no?, de casación. Nosotros, en tu caso, Mariana, lo respondemos si te tocó algún caso particular, pero está también interesante la pregunta, algo habitual, que ante la violencia de género se produce la retractación o porque renace por el temor que vuelvan a hacer, por razones económicas, todos lo sabemos. En realidad, rige el principio de libertad probatoria. Entonces, por más que haya una retractación, si hay otra prueba de un psicólogo, habrá que ver el caso, o alguien que la escuchó, alguien que la vio golpeada, o hay documentación de las lesiones que sufrió, digamos, claramente nada impide a que continúe el proceso y que se dicte sentencia y que eso sea un dato más que, digamos, no invalida el proceso ya iniciado por un caso de violencia de género. Entonces, no sé si soy claro. No significa la retractación automáticamente que tenga que existir la acción o la absolución, sino que el juez al decidir y el fiscal al continuar con el ejercicio de la acción tiene que evaluar el resto de prueba periférica, reconocimientos médicos, psicólogos, personas que la escucharon en otro momento y puede recrear eso en el debate. Es una cuestión, me parece, probatoria, concreta de cada caso. No sé, Mariana, si querés decir algo vos. Hay un caso de ustedes entienden nuestro, es el caso Hernández, que intervinieron ustedes, la sala 1, y trata este tema. Y había retractación y fue confirmada la condena. Lo único ustedes cambiaron la calificación, pero en algún punto, pero todo el tema probatorio de la retractación de la víctima quedó confirmado. Así que ese fallo después se lo podemos pasar. Y después también tienen los protocolos de la Corte de Nación. En esos protocolos está bien tratado el tema y sirven como material complementario de base para, bueno, en su caso para los alegatos, en el nuestro para las sentencias. No sé. Ahora, siempre estaríamos hablando de basarse en prueba producida en el debate oral.
¿hay alguna forma de introducir los dichos de la víctima en instrucción? Porque no fueron incorporados al debate, digamos. Pero no importa, o sea, lo podés recrear su versión en el debate por vía indirecta. No solamente lo que ocurrió puede partir de la propia víctima, puede, por toda prueba periférica que está en el fiscal, seguramente asegurar esa otra prueba que permita dar credibilidad y en su presentación del caso. O sea, insisto, lo que no puede traer es la copia de la aclaración introducida al debate. Tenemos la doctrina de Benítez, la necesidad de someter al contradictorio, pero sí como fiscal, me parece, como estrategia, perfectamente puede incorporar, puede proponer en el debate, puede lograr la sustanción de otra prueba que recree esa declaración que no aparece, que no está de la víctima, en este supuesto. Perfecto, sí, ahí me quedó clara la cuestión. Más que nada es porque hay algunas cosas que sí se pueden recrear, pero a veces nos encontramos con cuestiones que es imposible recrearlas en el juicio oral por la forma en que sucedieron, sin testigos, y que si no tenemos la declaración de la víctima y no la podemos traer de instrucción, obviamente ahí sí nos quedamos sin prueba, ¿no? Sí, pero la respuesta es que no está invalidado el juicio sustanciado sin la víctima, eso está claro. Perfecto, muchas gracias. Al contrario. Doctora Resónico. Hola, ¿qué tal a todos? Mi punto de vista, por supuesto, es bastante distante a lo que venimos hablando. Como defensora oficial se nos presentan múltiples problemas, sobre todo en los casos con perspectiva de género. Estoy convencida que todos los organismos jurisdiccionales, en la parte penal, por supuesto, deberían contar con un equipo interdisciplinario para poder determinar, en caso concreto de violencia doméstica, si es violencia de género, si es un caso, o cómo deberíamos enfocar el tema. Lo que estamos haciendo con muchos defensores es plantear en casos que son aislados, sin antecedentes, sin ningún tipo de denuncias previas, donde incluso la víctima presta conformidad, es la suspensión de juicio prueba en la instancia para aquellos delitos de desobediencia o de lesiones leves. El argumento sistemático y dogmático del fiscal es en todos los casos lo mismo, es decir, que la Convención de Belén do Pará habla de un juicio y de que pueden en estos casos gozar de ningún tipo de beneficios, o condena, o están detenidos, optamos la defensa, es casi extorsivo porque pasan meses hasta incluso cumplir el máximo de la ley de detenidos porque no hay escarcelación de violencia de género, aún con el consentimiento de la víctima, y lo mismo pasa con medidas morigeradoras. Estamos en esta situación de que estamos apelando todas las denegatorias de suspensión de juicio, que nos deniegan, por supuesto, de suspensión de juicio, con el solo argumento de que se trata de violencia de género. Más allá de que la Corte tiene dicho también que para la víctima, ya ha dicho, puede darse la suspensión de juicio prueba, en particular, entiende como eso como acceso a la justicia, con que la víctima esté informada, que los alcances del instituto, su conformidad, es posible y viable la suspensión de juicio prueba. Quería saber si tenemos un criterio en casación, porque estamos intentando llegar todos a casación para que se expidan, a ver si realmente con una negativa sistemática sin análisis concreto, eso es un no consentimiento del fiscal, que sin argumentación en base al caso concreto puede ser válida. Sí, nosotros tenemos un plenario donde hablamos de la necesidad del consentimiento fiscal, que es vinculante para el juez en la segunda juicio prueba, pero también hablamos de un control de razonabilidad, de la motivación del fiscal, y con nuestro plenario, que en realidad fue la postura que teníamos en la sala nuestra, en la sala 6 antes, te da la respuesta, o sea, de ningún modo esa oposición puede ser dogmática. No basta con citar Góngora o con decir no porque es política del legislador, sino que tiene que, como parte de esa oposición motivada, razonable,
lógica, tiene que expresar los motivos por los cuales se entiende que en ese caso no corresponde la supresión de juicio de prueba y consecuentemente la acción de acción penal, que es la consecuencia que sigue en caso que cumpla con las condiciones. Lo estamos haciendo en materia de delitos culposos, a pesar del fallo Vicente de la Corte Provincial, otro fallo Tortoril de la Corte Federal, y en materia de género lo mismo. No nos tocó un caso, a mí no nos tocó un caso particular, pero la línea argumental es la misma. O sea, al fiscal, cuando se opone, no basta con decir ahora, sino que tiene que dar una motivación por el cual, en el caso particular, entiende que tiene que haber un juicio y en consecuencia no da consentimiento. Insisto, es una cuestión casuística, pero tiene que estar motivada. Es la respuesta que tenemos. Así que habría que seguir recurriendo y sobre todo ante esas respuestas sin contenido, ¿no? Lo que estamos haciendo, gracias. Bueno, no, al contrario. Mariana ya está, ya me parece que... No se escucha. Sí, ya no veo más manos levantadas acá. Aparte, bueno, ya estamos a la hora 20 de la charla, así que no hay más preguntas. Agradecer nuevamente por el aporte enorme para, bueno, seguir mejorando nuestra justicia. Y esperamos contar con muchas de charlas tuyas. Bueno, muchas gracias, Mariana, por la invitación. Gracias a todos por haber escuchado, aguantado.